Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? Espero que estéis todos y todas bien. Y ahora, hoy lo que os voy eh, a introducir es una parte del tema 13 que habla de anomalías cromosómicas y anomalías genéticas, sobre todo en la parte del gen SRI y, por supuesto, luego posteriormente en el síndrome, lo que se llama síndrome de insensibilidad a andrógenos. ¿Eh? Bien, para aclarar estos dos puntos, es un refuerzo cortito, pero bueno, supongo que aclara un poquito esta parte del tema que me habéis preguntado algunos de vosotros. Bien, el gen SRI, como sabéis, bueno, está en el cromosoma Y, es el portador de un factor genético, como tenéis ahí, capaz de eh, dar lugar a la formación del testículo. ¿Eh? Dice, además este factor es independiente del número de cromosomas X presentes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que si el gen SRI se encuentra siempre, aunque esté en una anomalía numérica cromosómica, es decir, si tengo una X y una Y, hombre, ¿vale? Si tengo dos X y una Y, hombre. Si tengo tres X y una Y, hombre. Siempre que se encuentre el cromosoma, el gen SRI, ¿vale? Del cromosoma Y, siempre que se encuentre el gen SRI, al final daría igual a un fenotipo de hombre, independientemente la numérica de los cromosomas existentes. Bien, aquí hay una excepción que luego veremos, que es lo que se denomina como sexo reverso. Ahora luego veremos. ¿Vale? Bien, entonces como tenéis ahí, daros cuenta que la región donde se encuentra el cromosoma y es el gen SRI. Luego sí que hay genes asociados a este gen que da lugar luego a los caracteres fenotípicamente masculinos, pero este es un gen fundamental. ¿Vale? Como tenéis ahí, pone debido a diferentes análisis de DNA, con el sexo como se consigue, pero fenotipo masculino, sexo cromosómico XY, pero fenotipo femenino, se descubrió, como no, el gen SRI, ¿vale? Entonces, depende si se tiene o no se tiene, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que pacientes ahora luego lo veremos, con cromosoma XX, de alguna manera, en una parte del cromosoma X, ¿vale? De ese par de cromosomas, en una parte del cromosoma X había o existía por recombinación el gen SRI. Luego, si, aunque genotípicamente sea XX, si existe el gen SRI, al final dará un fenotipo de hombre. O al contrario, aunque yo sea genotípicamente un X e Y, que deba ser en teoría fenotípicamente hombre, si en esa parte del cromosoma Y no existe o está dañado el gen SRI, será un fenotipo de mujer. Luego, por lo tanto, el gen SRI tenía una función principal en que fenotípicamente fuera hombre o mujer, ¿vale? Luego, bien, ¿qué tenemos también asociados al gen SRI? Hay varios genes asociados, 4 o 5, de los cuales en vuestro tema se destaca el gen DAX1. Bien, ¿qué ocurre con el gen DAX1? El gen DAX1 es el único que puede, digamos, nublar o que puede capar, digamos, al gen SRI. Es decir, para que lo entendáis, si existe, como tenéis en el PowerPoint, si existe una duplicidad del gen DAX1, aunque exista la condición del SRI, dará lugar a un fenotipo de mujer. Es decir, si en vez de existir un DAX1 y un SRI, que es lo que debería haber para dar hombre, existen dos DAX1 porque ha habido una recombinación anómala y un SRI, lo que va a dar lugar al final también es a la producción fenotípicamente de una mujer. Es lo que se denomina también como sexo reverso. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Por lo tanto, podemos tener varias formas, ¿no? Por un lado, tenemos una parte en la cual hay alguna alteración del gen SRI, ¿vale? Y por otro lado, tengamos una duplicidad del gen DAX1. Por un lado, sí, podemos tener varones XX. Vamos con los primeros, es decir, alteraciones del gen SRI. Varones que sean XX.
Esto es debido a que en su ADN, como hemos visto anteriormente, en un cromosoma X, tienen parte del gen SRI. Solo un DAX1, pero parte del gen SRI. Luego, por lo tanto, ¿qué da lugar? Da lugar, aunque sean XX, a varones. Mujeres XY. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que ha habido una recombinación anómala y por lo tanto el gen SRI que debería tener el cromosoma Y no lo tiene o está afectado. Luego tienen un DAX1 y un gen afecto del gen SRI. Luego, por lo tanto, ¿esto a qué da lugar? Da lugar a mujeres, aunque sean XY. Y ojo, quedaría la última opción que hemos hablado, es decir, que aun siendo XY tengamos dos genes DAX1 y por lo tanto tengamos un SRI normal pero dos DAX1. Luego eso daría igual también, aunque fuera un genotipo de hombre, sería fenotípicamente una mujer, ¿vale? Estos son los diferentes tipos que pueden existir respecto a lo que se denomina como gen SRI, ¿vale? Todo esto no hay que confundirlo con otro síndrome que también tenéis en el PowerPoint y que yo os lo he hecho aquí también, ¿vale? Que es el síndrome de insensibilidad a andrógenos. Este síndrome no tiene nada que ver con el anterior, no depende del gen SRI, sino que depende del receptor andrógenos, de un gen que es el de receptor andrógenos. ¿Qué significa? Lo que significa es que estos pacientes o estas pacientes, como queréis verlo, ¿vale? En teoría genotípicamente estos pacientes, ¿vale? Ocurre que el gen que regula el receptor de andrógenos y que por lo tanto, sobre todo en semana 7 u 8 de embarazo, ¿vale? Lo que dará lugar a un sexo o dará lugar a otro, ahora lo veremos, como el receptor andrógenos no funciona, este receptor andrógenos, lo que ocurre es que el entorno es un entorno estrogénico y por lo tanto el fenotipo posterior será un fenotipo de mujer, aunque sea un XY, ¿vale? Bien, daros cuenta que no tiene nada que ver con el gen SRI, sino que aquí lo que ocurre es que hay una alteración de un gen que es el receptor de andrógenos que está en el cromosoma X, en la parte Q, ¿vale? Y por lo tanto, la producción de andrógenos que se produce, valga la redundancia, porque es un genotipo XY, no puede ejercer su función. De forma que al no poder ejercer su función, aunque tenemos estrógenos, los estrógenos sí que tienen receptores y por lo tanto al final el microambiente es un microambiente de un fenotipo de mujer. Luego, por lo tanto, al final serán mujeres. Mujeres con diferente grado de fenotipo de mujer. ¿Vale? Ahora lo veremos. Bien, se han descrito tres fenotipos de mujer. Un síndrome de SIA, de síndrome de insensibilidad a andrógenos completo, parcial o leve o mínimo, que como veis ahí es un tema de varón infértil. Bien, los síndromes de insensibilidad como tal a andrógenos tenemos dos principalmente, el otro lo veremos, pero tenemos un síndrome de Morris que se denomina y un síndrome de Reinfeldstein. ¿Vale? El síndrome de Morris principalmente es el completo. ¿Qué quiere decir? Que ningún receptor funciona correctamente. No va ningún receptor. Luego, por lo tanto, son mujeres. Mujeres. Eso sí, mujeres infértiles, eso está claro. En mayor o en menor medida. Claro, los conductos de Müller y todo se desarrollarán, pero son mujeres completamente infértiles, ¿vale? En ese síndrome de insensibilidad a andrógenos completo. Bien, tanto unos como otros tienen una hiperplasia suprarrenal. ¿Qué quiere decir que tiene una hiperplasia suprarrenal? Muy sencillo. Si nosotros a estos pacientes les hacemos una prueba de testosterona, estos pacientes tienen la testosterona muy elevada. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué es lo que hace el organismo? Lo que hace el organismo es que son XY. Y lo que hace el organismo es que produce una cantidad de testosterona. Esa testosterona se une a los receptores androgénicos y entonces estos receptores
forman unas señales de integridad de la célula y producen un fenotipo masculino. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este feedback que tenemos está interrumpido. ¿Por qué? Porque existe esos receptores androgénicos los cuales están inhibidos o están alterados o están parcialmente inhibidos o alterados. Luego, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el organismo? Lo que hace el organismo es la producción de una cantidad increíblemente grande de testosterona, porque ve que no está funcionando y el organismo lo que hace es, las suprarrenales, producir una cantidad mayor de testosterona. De ahí a que todos estos pacientes tengan una hiperplasia suprarrenal. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es producir una gran cantidad de testosterona debido a que interpretan de que la necesitan ya que los receptores no están funcionando bien. Entonces, ¿qué hace el organismo? Lo que hace el organismo es producir una gran cantidad de testosterona. ¿Vale? Luego, en todos ellos, haciendo una prueba de testosterona o de hidroepiandrosterona o dihidrotestosterona, son diferentes pruebas que se hacen, en todos ellos dan una cantidad elevada de testosterona. ¿Vale? Bien, de ahí esa hiperplasia adrenal congénita, en teoría. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es producida, la fisiopatología de todo es que es producida porque esos receptores no pueden funcionar bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Veis que en la semana 7-8 de embarazo el gen SRI determina si es hombre o mujer. Pero ¿qué ocurre? Al producir la testosterona no hay recepción de esa testosterona y por lo tanto no hay un desarrollo fenotípico de hombre debido a que no puede ejercer sus funciones de testosterona. Entonces, por lo tanto, por, digamos, la no recepción de esa testosterona, lo que le queda al feto es un microambiente estrogénico y por lo tanto el desarrollo fenotípicamente como mujer. ¿Vale? Luego, por lo tanto, no puede funcionar. Entonces, como tenéis ahí, tenemos dos partes principalmente, la completa y la parcial. La completa y la parcial. La completa da fundamentalmente a una forma femenina, con un clítoris, los labios mayores y menores y una vagina, ¿vale? Completamente funcionante, pero como veis, por las parciales puede llevar a un clítoris aumentado, por ejemplo, es decir, puede llegar a un semipene, en otro lado puede llegar a una vagina muy pequeñita y corta, etcétera, puede llevar a una vagina que no sea una vagina como tal, ¿vale? Por lo tanto, de lugar a unos caracteres secundarios, entre comillas, podríamos denominar de hermafroditismo, ¿vale? Que esto que habría que verlo también, pero hermafroditismo, ¿vale? Como sabéis, tanto tenemos la completa como la parcial, como también aquella que, acordaros que teníamos, daba lugar a un síndrome de varón infértil. ¿Qué da lugar a todo esto? Pues os imaginaréis que está un poquito más allá de la parcial, es decir, a un pene corto, muy pequeño, unos testículos pequeñitos, por supuesto infértiles, ¿vale? Poquito vello púbico, poquito vello en general, es decir, como un hombre, si estuviese, podríamos llamar de alguna manera, un fenotipo más de tirando hacia mujer que hacia hombre, ¿vale? Luego, por lo tanto, para concluir, deciros dos partes principales, gen SRI, gen de receptor andrógenos. No confundir un síndrome con el otro síndrome, ¿vale? Bien, nos vemos en siguientes refuerzos.